su obra fue para traernos libertad, ¿verdad? Y ellos, a pesar del cautiverio físico que tienen una libertad en Cristo que la ha producido a través de la sangre preciosa del Cordero, ¿verdad? Una libertad que nosotros tenemos que saber disfrutar y que tenemos que también saber vivir en esa libertad que Cristo nos ha dado, ¿verdad? Amén. Y tenemos la libertad de poder congregarnos, tenemos la libertad de dedicar el tiempo al Señor, sin que nadie nos diga a qué hora levantarnos, a qué hora acostarnos, o cuándo podemos ir al baño o cuándo no. Muchos besos de todos ellos, porque ellos están allí y oran por vosotros de la misma forma que nosotros oramos por cada uno de ellos. Bueno, hermanos, nos ha llegado la primera factura de la luz. Wow. Entonces nos ha llegado la primera factura de la luz. Yo cuando la vi en el buzón, tuve un poquito de temor, porque eso de no haber tenido nunca durante 14 años de acondicionado, decía, ¿y cómo va a resultar esto? La última factura de luz que pagamos en el anterior local, con ventiladores, fueron 235 €. Y nada más que teníamos ventiladores y muchos fluorescentes y una instalación tan vieja que no pasaba ningún tipo de inspección porque era un permiso antiquísimo. Pues la factura que nos ha llegado de este mes de luz, utilizando el aire, los martes, los jueves y los días domingos, son de 231. Gloria a Dios. Así que podemos decir Gloria a Dios. que gloria al nombre del Señor. Amén. Porque yo tenía miedo, digo, esto va a ser como un centro comercial, no va a llegar la factura y vamos a pagar más de factura que de... No, pero el Señor tiene misericordia. Eso sí, los días que se nos han contado han sido 23. El cálculo que hemos hecho, mi esposa y yo, porque cuando hicimos la factura hicimos el cálculo, hemos gastado, ya en una división de 30 días, hemos gastado 10 € al día. Los días que no abrimos, por los días que abrimos y estamos muchas horas. Así es que la media de gasto de luz está siendo de unos 10 € al día. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Eso es bueno porque cuando uno se pone a edificar una casa hay que saber contar los ladrillos que tiene, ¿no? Amén. Y damos gracias al Señor que hemos mejorado, hemos avanzado y hemos pagado 4 € menos de luz. Así es que para mí un motivo de alegría. Y Amén, gloria a Dios. Que Dios también está en eso. Ahora eso significa que no nos olvidemos las luces encendidas, que no nos olvidemos la paga de aire, porque entonces los 231 se pueden convertir en mucho más. Ya tenemos una estimación de lo que podemos gastar mensualmente en luz. Ahora nos falta el otro tanto del agua, que también nos vamos a llevar una grata sorpresa por la misericordia del Señor. Amén. Bueno, deciros también que ya vino el técnico del ayuntamiento a ver la valla, vino, hizo foto, me lo dijo el conserje. El conserje me dijo que vino el técnico del ayuntamiento y vino, preguntó, sin preguntarle a nadie, entró, observó, hizo foto y se fue. Y en 15 días aproximadamente llegará una resolución por escrito en la cual seremos informados. Así es que para que sepáis que ya el tema de la valla fue puesto en conocimiento del ayuntamiento y nosotros estamos dejando que sean las autoridades que pongan las vallas en los sitios adecuados, ¿verdad? Es decir, nosotros no estamos en contra de la valla, me gusta la valla, lo que estamos en contra de que obstaculice la evacuación de un lugar de pública concurrencia. Y eso es lo que nosotros, por eso la abrimos al día siguiente de ponerla. Por ese motivo lo abrimos y lo hicimos constar también en el ayuntamiento. Que no nos hemos ocultado, que no decimos, no, esto no lo hemos encontrado así, no. Esto lo hemos abierto nosotros, ¿verdad? Así que le damos gracias a Dios por eso también. Deciros que, como todos conocéis, Mirta y Lea, con su hijo Mateo, han viajado a Perú, se fueron ayer por la noche. Sabéis también que el domingo por la tarde recibí la llamada de Luis Rodríguez, que había fallecido Carlos Navarro. Nosotros oramos en el culto. Lo importante es que entregó su vida a Cristo. Amén. Nos tenemos que quedar con que la vida es un abrir y cerrar de ojos. Y que en esa vida lo importante es quien tiene al hijo tiene la vida y quien no tiene al hijo no tiene la vida. Mirta tiene fortaleza, tiene consuelo, ella nos pide un motivo de oración, ya no podemos orar por Carlos Navarro porque él ya está en la presencia del Señor. Ahora tenemos que orar por la mamá de Carlos Navarro. La idea que tiene Mirta es reunir a su familia, a sus hermanos, hacerles comprender la importancia de traer a su mamá a España. Es una mujer mayor, una mujer que necesita cuidados médicos y es mucho más fácil atenderla en España con todos los servicios que se tienen a tenerla allí con todos los gastos que eso supone. En un país latinoamericano donde la seguridad social sabemos que no tiene los mismos medios que tenemos por la gracia de Dios en este país, ¿verdad? Así que hay que orar para que la familia de Mirta, cuando Mirta hable con ellos, puedan aceptar el traer a la esposa de Carlos Navarro. También deciros que seguimos orando por Wilson, el papá de Patricia, para que el Señor
ponga su mano. Patricia está muy feliz, muy contenta de estar con su papá, le está acompañando y pide que sigamos orando por él. Nosotros sí oramos por los vivos. Amén. Ya muertos están en mejores manos, porque están ya descansando en el Señor. Así que por eso seguimos orando. Bueno, seguimos orando por Rosa, que tiene el problema de estómago en el cáncer, que es la familiar de Maribel. Seguimos orando por el pastor Carlos Bey, que está con el tratamiento. Dios mediante, lo veremos el día 16 de septiembre en el culto de gratitud. También estamos orando por Maricruz. Maricruz, sabéis que está bastante mal. Le afecta la soledad, le afecta el que su hija ya se haya ido a Marruecos, la otra vez se va a final de mes. Son situaciones delicadas de salud en las cuales tenemos que orar por nuestra hermana Maricruz. Ella me ha dicho: Francisco, en cuanto usted quite el aire, vengan a recogerme que yo voy a la iglesia. ¿Vale? Entonces, cuando ya desaparezcan las altas temperaturas y veamos que podemos sobrevivir sin aire como hemos sobrevivido durante tantos años, pues ella los domingos asistirá a la iglesia siempre que su salud se lo permite, porque sabemos que ella está en una franca decadencia y es parte de la vida natural de un ser humano, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos, nos morimos, menguamos y morimos. Y ese es el ciclo de la vida, y teniendo a Cristo o no teniendo a Cristo, el ciclo de la vida es que tenemos que morir. Lo importante es que los que morimos en Cristo tenemos la promesa del Padre Celestial. Amén. La vida eterna. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a comenzar el culto orando e invocando el nombre del Señor. Vamos a abrir la Biblia en un profeta llamado Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. Y vamos a orar de una manera especial. Vamos a orar con la Biblia en la mano. Disculpad si veis a Lirio en la puerta de aluminio se ha descolgado una bisagra y eso impide que se cierre. Y no se puede quedar el local sin cerrar por seguridad. Por ese motivo ha salido de trabajar y ha venido a arreglar la bisagra que está rota. Si lo veis que se escucha algún ruido o si está poniendo la puerta, es por motivos de seguridad. No podemos irnos hoy por la noche y que la puerta de la iglesia se quede cerrada. Entonces es más fácil arreglar la puerta que dejar a una persona 24 horas aquí pendiente a que se pueda arreglar. Por eso, si él no está con nosotros en el culto es porque está arreglando la puerta y cuando termine de arreglar lo que tiene que arreglar, se incorpora a la iglesia con nosotros. Lo digo para que seamos conscientes. No está cometiendo ningún pecado, está simplemente salvaguardando las puertas de la iglesia. Así que hay porteros bíblicos, lo digo para que lo seamos. En Nehemías instauró porteros en las murallas de Jerusalén contra los enemigos. Y nosotros, nuestro enemigo es que nos pueden robar de fuera. Así que por eso está en la puerta preparando la reparación. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Y luego, de Jeremías 17, cuando leamos Jeremías 17, versículos del 7 al 8, después leeremos el Salmo 1. Nos vamos a llevar una sorpresa. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Dios. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Ahora vamos al Salmo 1. Salmo 1. El Salmo 1 no dice quién lo escribió, ¿verdad? No dice Salmo de David. Muchas veces pensamos que los salmos todos los escribe David. No. Aproximadamente escribió unos 78 salmos, pero eso lo estudiaremos el jueves cuando veamos la figura del rey David. Hay muchos salmos que no sabemos quién fue el autor, físicamente hablando. Pero Jeremías nos ha escrito una porción bíblica que en el Salmo 1 vamos a volver a leer. Por lo tanto, esto nos sugiere la idea de que los profetas también pueden ser salmistas. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores,
ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja, y todo lo que hace, ¿te suena de algo el Jeremías? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos. No cierres tu Biblia, por favor. Observa cuáles son las características del árbol bueno. Y vas a observar que hay 4 características del árbol bueno, solamente del árbol bueno. El árbol bueno, lo primero que tiene es que está plantado junto a las corrientes. Agua. La segunda característica es que el árbol bueno da su fruto En su tiempo. no fuera, sino en su tiempo. En su tiempo. Vemos que el árbol bueno, su hoja, ¿qué le pasa? No cae. Una hoja perenne, no caduca. No estamos para caducar, sino estamos para perseverar. Y cuarto, el árbol bueno, todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. 4 características. ¿A cuánto le gustaría ser un árbol bueno? Amén. Amén. Yo quiero ser un árbol bueno. Amén. Hoy vamos a tener la oración de una manera distinta. Vamos a orar por las 4 características, pidiéndole al Señor que la pareja con la que vamos a estar pueda tener la primera característica. Después cantaremos una alabanza al Señor. Después volveremos a juntarnos con otra pareja distinta y pediremos al Señor que la segunda característica esté en ella. Vamos a tener 4 tiempos de oración y vamos a orar los unos por los otros en estos 4 tiempos de oración, pidiendo que estas 4 características se puedan manifestar en nuestro hermano. Pero nuestra pareja va a ser cambiada en 4 ocasiones, porque ahora vamos a elegir una primera y vamos a pedir que el Señor haga de nuestro hermano un árbol que esté plantado junto a las corrientes de las aguas. ¿Qué significa eso? Pues eso es lo que tú le vas a decir a tu hermano en oración. Estar plantado junto a las corrientes de las aguas es estar plantado en la ley, en la palabra, en aquello que el Señor instruye en nuestra vida, en aquello que es bueno, en aquello que hay virtud, en aquello que es digno de alabanza. Dice el apóstol Pablo en esto. Y luego alabaremos al Señor. Después nos acercaremos a otra persona distinta, no con la que hemos orado, sino otra distinta. Y le pediremos que la segunda característica también se cumpla en su vida, que es que da su fruto en su tiempo. Vamos a pedirle al Señor que haga de mi hermano una persona que dé fruto. Y que dé fruto bueno, delicioso y en su tiempo. Y luego volveremos a alabar al Señor. Así, con las 4 características, 4 parejas distintas. Vamos a ahora elegir nuestra primera pareja. Coge a la persona que quieras, porque vas a tener la oportunidad de orar con 4 personas distintas. Y de la misma forma que tú vas a orar por ella, ella va a orar por ti. Ninguna tempestad es tan oscura que Dios no pueda calmarla. Santo eres, Señor. Ninguna tristeza es tan profunda que Él no pueda aliviarla. Si Él sobre sus hombros llevó el peso del mundo, Yo sé, hermano. yo sé, hermano, que Él Aleluya. Sí, Señor, gloria a tu nombre. si Él sobre sus hombros llevó el peso del mundo. Yo sé, hermano, que Él te Ahora vamos a orar con otra persona y vamos a pedirle que el segundo fruto de ese árbol pueda también manifestarse en su vida. Da su fruto a su tiempo. Gracias. No hay forma en que podré
árbol junto a las aguas, junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y también es un árbol que hace que su hoja no caiga. Vamos a orar para que nuestros frutos en el Señor no se caigan, sino que permanezcan. Sí, Señor. Eso no solamente habla de nuestra perseverancia cristiana, sino de que el fruto que nosotros vamos a hacer en el tiempo va a permanecer, Sí, sí. como ese árbol bueno. Vamos a orar. Bendito eres. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú. Nadie. Bendito Dios. Grande Señor. Grande es tu fidelidad. Grande. Todos. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Fidelidad es grande, Señor. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Gracias, Señor. El árbol bueno está plantado junto a las corrientes de las aguas. Te amamos. El árbol bueno da fruto a su tiempo. El árbol bueno hace que su fruto permanezca. Y el árbol bueno, además, todo lo que hace, Dolores, me toca contigo, para que todo lo que hagamos prospere. ¿Por qué? Para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está, contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El Señor
Señor, ¿verdad? Alabarle. Seguimos alabando el nombre del Señor después de haber tenido este tiempo tan hermoso de oración, donde podemos orar conforme a las Escrituras, que también es una manera de orar. También tenemos hoy un versículo bíblico que, aunque parezca un poquito extraño que aprendamos este versículo en Oseas capítulo 7, versículo 11, este versículo nos va a hacer reflexionar sobre algo en nuestra vida espiritual. Oseas capítulo 7, versículo 11. Mira, Tony ha llegado, ya se lo sabe, Marco. Venga, Tony, ¿estás de qué? Que tiene el micrófono, dilo. Venga, venga. Efraín es como paloma incauta, sin entendimiento. Buscará a Egipto, llamará a Egipto y acudirá a Siria. Oseas 4:11. 7:11. Muy bien. Muy bien, Oseas 7:11. Pero no hay bollito que te equivocado en el camino. Muy bien. ¿Alguien más? Oseas 7:11. Natalie, si te lo sabes, ¿eh? Sí, pues. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Acudirán, llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Oseas 7:11. Oseas 7:11. ¿Alguien más se atreve a decir el versículo de Oseas 7:11? Ahora voy a comprender por qué estamos aprendiendo esta porción bíblica. Es bastante interesante. ¿Alguien más se atreve? Rejani está solo los ojos cerrados. Sí, hace poco. No sé si está orando o Ya memorizando. estoy memorizando. ¿Alguien más? Oseas, capítulo 7, versículo 11. ¿Alguien más se atreve? Vou ver se digo, pastor. Vou ver se digo, vale? Venga, Rejani. Efraim ou Efraim. Sí, Efraín. Foi como paloma incauta, Como não? Paola incauta, Incauta. sin Hã? Sem entendimento. Sem entendimento. E chamará a Egipto y e acudirá. acudirá a Ásia. A Ásia não, a Ásia. Síria. Assíria. Ásia Mura. Ásia, a Síria, não? Así. 7:11, qual é? Oseas Oseas. 7:11. 7. 11. Muy bien. Lo primero que vamos a aprender de este versículo es algo muy interesante. ¿Qué es lo primero? Paloma incauta. Jesús nos dice que tenemos que ser mansos como que Como una paloma, pero no tonta. y prudentes como que. Como una Es serpiente. interesante que no habla de astuto. El astuto es el diablo, la serpiente antigua, la cual es Satanás. Los hijos de Dios somos prudentes. Que algunas veces decimos, eres astuto. No, astuto no eres. Eres prudente. Que la prudencia y la astucia es distinta. La astucia conlleva malicia. La prudencia conlleva sabiduría. Amén. Que son dos cosas distintas, ¿verdad? Es interesante este matiz, ¿por qué? Porque dice que Efraín actúa no como paloma mansa, sino como paloma. Incauta. Imprudente. ¿Qué significa incauta? ¿Alguien le ha dado por buscar o sabe el significado o un sinónimo de incauto? ¿Qué significa, Natalie? Imprudente, sin cautela, Sin- que se deja engañar. Correcto, sin cautela. Es decir, no tiene cautela. Va porque va. A lo loco. No va mirando al suelo si hay un agujero, no sabe si va. Luego lo que pasa, lo que pasa, ¿verdad? La factura. Es decir, una paloma mansa es una paloma que cuando se acerca a un humano, la paloma empieza a andar más rápido. Y si el niño empieza a correr, la paloma empieza a volar. Es decir, la mansedumbre te hace estar tranquilo, pero estar atento a lo que ocurre alrededor tuyo. Estar sin cautela es vivir de manera descuidada. De manera que no sabes ni por dónde vas, ni por dónde vienes, sino vas. Y sin embargo dice que Efraín actúa como paloma incauta. Y dice que sin Entendimento. Entendimiento. evidentemente, una persona que no pone entendimiento en su vida es una persona incauta, que no va a tener cautela. Por eso, hoy hemos orado que tenemos que ser como árboles plantados junto a las corrientes de Gloria las a Dios. aguas. Porque eso nos va a hacer tener entendimiento, porque vamos a estar bebiendo de las aguas del Espíritu Santo. Eso es lo que hemos orado por nuestro hermano. Amén. Que nuestro hermano no beba de lo que vea en la telenovela. Espero que no lo vea. Y tampoco que beba de lo que ve en cualquier otro sitio, sino que pueda beber directamente de la palabra del Señor, del Amén. Espíritu Santo, para que tenga el entendimiento para ser cauto, para ser manso, para saber por dónde caminar. ¿Por qué? Porque Efraín cayó en algo que habla de la necedad. ¿Y qué es lo que cayó? Llamó a Egipto y acudió a Así. Siria. Es interesante que una tribu de Israel
se le olvidó con mucha facilidad que estuvieron casi 400 años a base de latigazos por mano de Faraón. Muchas veces, y diréis tú, y es verdad, tantos años esclavos en Egipto, Israel, sufriendo, llorando, generaciones muertas, que le piden al Señor un libertador que les traiga la libertad, y este pueblo, cuando tiene un problema, lo primero que hace es llamar a aquellos los cuales un día clamaron al Señor para que los liberara de ellos. Así somos nosotros muchas veces los hijos de Dios en nuestra vida espiritual. Somos librados del pecado, somos librados del diablo, somos librados de las cosas viejas, pero cuando tenemos un momento de debilidad, acudimos a las cosas viejas porque pensamos que las cosas viejas nos van a volver a solucionar los problemas. Los problemas que un día fueron tan grandes que solamente Dios pudo darle solución. Amén. Y muchas veces miramos a Efraín como una paloma incauta que no tiene entendimiento. Pero nosotros también actuamos como palomas incautas y sin entendimiento cuando acudimos al mundo a solucionar los problemas que un día nos generaron el propio mundo. Es algo incongruente, ¿verdad? Claro. Muchos de nosotros llegamos a Cristo llenos de deudas. Deudas que por la misericordia del Señor han sido pagadas. Amén. Cristo pagó el precio por nosotros en la cruz. Amén. Y todas las deudas que nosotros teníamos con los prestamistas, con aquellos que los usureros que nos daban dinero para que pudiéramos vivir por encima de nuestras posibilidades, cuando llegamos a Cristo dejamos todo eso, pagamos todas las deudas y nos quedamos libres. Y un día viene una circunstancia adversa sobre nuestra vida y aquí llamamos los primeros por teléfono a aquel que nos dio la usura en una antigüedad que nos dio bastantes dolores de cabeza. Aquellos que un día nos quebraron la cabeza, aquellos que un día nos doblaron el lomo, aquellos que algún día nos decían que nos les daba igual si teníamos que comer, pero que querían su dinero que nos habían dado con los intereses pertinentes, somos los primeros que acudimos cuando tenemos un problema. Y eso no habla de cautela, eso no habla de entendimiento, eso habla de necedad. Por eso, Efraín, sin sopesar lo que vivieron sus antepasados en Egipto, cuando tuvo un problema, porque dice que los enemigos de Israel atacaban al pueblo como consecuencia del pecado, ellos en vez de acudir a Dios como refugio y como fortaleza para ganar la batalla, Amén. buscaron en los egipcios y los asirios, que fueron otros que atacaron, masacraron, destruyeron los lugares santos, las casas de Dios, para buscar solucionar sus problemas. Te voy a decir algo, cuando tengas un problema, no busques refugio en aquellos que un día te los causaron. Busca refugio en aquel que nunca te ha causado un problema. Amén, ¿Cuántos problemas te ha aleluya. causado Dios en tu vida? ¿Cuántos problemas? Ninguno. Los problemas te los causa el mundo, por causa de Jesús. Pero que Jesús te cause un problema, no conozco un cristiano que va a decir, Jesús me ha causado un problema. No. Por causa de Jesús, el mundo me ha provocado muchos problemas. Por ser cristiano, el mundo me ha señalado con el dedo. Amén. Por ser hijo de Dios, el mundo me ha criticado. Amén. El mundo me ha podido decir esto o lo otro. Me ha podido llamar loco, me ha podido llamar fanático, me ha podido... Pero Jesús me ha causado a mí ningún problema. Todo lo contrario. Tenía hambre, me dio pan. Amén. Tenía sed, me dio agua. Necesitaba descansar, porque ya las pastillas no me valían para dormir, y me dio descanso. Amén. Y cuando tenemos una noche de insomnio, volvemos a los Valium como si fueran caramelitos de pistolines. No seas paloma incauta en tu vida, porque cuando vengan a atacarte, no vuelvas a buscar refugio en aquellos que un día te causaron los grandes problemas. Espera en el Señor, confía en el Señor y actúa con cautela, con el entendimiento del Señor, para que puedas ser prosperado y no puedas ser humillado y desechado. Si tú lees Oseas capítulo 7, completo, es precioso el capítulo, porque el capítulo 7 de Oseas revela la inmadurez de un pueblo que cuando tiene problemas lo único que hace es buscar en aquellos que un día fueron los enemigos, buscar refugio. No busques refugio en aquellos que te engañaron, no busques refugio en aquellos que te sacaron el dinero, no busques refugio en aquellos que te criticaban y se burlaban de ti. Busca refugio en aquel que nunca te abandona, que siempre está contigo, es el Señor. Cuando tengas un problema con tu pareja, no se lo cuentes a aquel que hace 30 años te traicionó. Cuéntaselo al único que no te va a traicionar. Ponte de rodillas y clama al Señor. Amén. Nosotros los hijos de Dios se enteran del quinto, del cuarto, del tercero. Si el problema es muy grande, se lo digo al pastor. Y si el problema ya se me da de la mano, entonces acudo al Señor como última opción. El Señor no es la última, es la única opción. Es la Es única la única opción. opción. Él es el que nunca falla, Él es el amigo fiel
indica que tenemos que perseverar Gloria a Dios. para no ser palomas incautas. Aleluya. Mansos como palomas y Prudente como prudentes. serpiente. En el Antiguo Testamento tenemos este versículo que es una luz. Para concluirlo, me gustaría que leyéramos Oseas capítulo 6, para que veáis la inmadurez del pueblo y cómo el profeta Oseas enseña esta obra. Rocío, ¿puedes leer en voz alta, por favor? Oseas 7, y yo me bebo tu agua. Dice así la palabra del Señor. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño, y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey, los príncipes lo hicieron enfermar con copas de vino, extendió su mano con los escarnecedores, aplicaron su corazón, semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno, y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame. Nadie clama, Señor. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños sus fuerzas, y él no lo supo. Y aún sus canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron al Señor su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron y se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Amén. Amén. Ahí tenemos la actitud de un pueblo incauto que busca solucionar sus problemas en aquellos que un día le causaron todos los problemas. Y vemos cómo son incautos y sin entendimiento. Amén. Bueno, hermano, ese es el versículo de hoy, que era bastante interesante, por eso lo puse, para que reflexionáramos en nuestra vida espiritual, de que los problemas no se solucionen buscando soluciones en el mundo, sino solamente en Cristo. Y ahora vamos a estudiar ya el personaje de la genealogía de Jesús número 14, con el cual concluimos la primera etapa del estudio bíblico. El estudio bíblico de la genealogía, os acordáis que cuando di la introducción lo repartimos en 3 bloques, ¿verdad? Un primer bloque que eran las primeras 14 generaciones, que eran las generaciones que recibieron las promesas divinas, las promesas de Dios. Un segundo bloque que son las próximas 14 generaciones, que son las generaciones de la decadencia espiritual que vamos a comenzar la semana que viene, y un último bloque que era la última generación, las 14 últimas generaciones hasta el nacimiento del Mesías, Jesús, que son las que nos indican, el arrepentimiento y la restauración del pueblo y el cumplimiento de que el Salvador viene a cumplir lo que la humanidad se encargó de destruir, a salvar lo que el ser humano había perdido, que era su comunión con Dios, ¿verdad? Por lo tanto, hoy concluimos con la primera etapa, con las 14 generaciones. Si abrís vuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 1, vamos a hacer un repaso solamente por nombres de los 14 primeros ascendientes de Jesús hasta llegar hoy al rey David, que concluye la primera etapa del estudio. Mateo capítulo 1 nos enseña las primeras 14 generaciones que hemos aprendido durante estos últimos meses. Bien, solamente vamos a nombrarlos, si os parece bien, lo tenéis ahí. Empezamos por el primero, Abraham, ¿verdad? Isaac, Jacob, Judá, Fares, Esrom, Aram,
Aminadab, Naasón, Salmón, Boaz, Obed, Isaí y David. Estos son 14 generaciones. 14 generaciones que reciben las promesas de Dios para el cumplimiento del nacimiento de Jesús. Y hoy vamos a estudiar ya el último de la primera generación de los 14, que en este caso es el rey David. Seguramente David no le hace falta mucha presentación porque todos conocemos mucho acerca de la vida de David. Pero sin embargo, vamos a repasar un poco y vamos a destacar algunos acontecimientos que son importantes en la vida del rey David, como también ascendiente de Jesús. Primera cosa que quiero hacer es preguntaros, ¿cuántos personajes bíblicos hay que se llamen David? Yo, ¿no? ¿Cuántos Obed había? Mucho. ¿Verdad? Pero David, ¿cuántos hay en la Biblia? Uno. Eso ya es una enseñanza. ¿Cuántos sabíais esto? Pues nunca lo habíais pensado esto. No, no lo pensaba. David solamente aparece en la Biblia como un solo personaje, y es el rey David. Y la verdad que es bastante interesante esto, porque en multitud de ocasiones vemos cómo la Biblia, cuando habla de Jesús, habla del hijo de qué. ¿Os acordáis del ciego que estaba en el camino? Y gritaba, ¿qué es lo que gritaba el ciego? Hijo de David. Jesús, hijo de qué. No le dijo hijo de Obed, que era verdad. No le dijo hijo de Judá, que era verdad. No le dijo hijo de Abraham, que era verdad. Sino le dijo hijo De David. Es interesante ver cómo desde la perspectiva bíblica, en este caso David, su nombre solamente se refleja en el único personaje. David significa posiblemente, porque no es un nombre donde su etimología puede estar muy clara, pero coinciden mucho en su posible traducción como David significa amado. Es una posible traducción del nombre de David, significa amado. Es interesante ver cómo los libros de Samuel, Reyes y Crónicas describen toda la trayectoria del rey David. Es interesante también ver cómo cuando el apóstol Pablo tiene que hablar de Jesús el Mesías, en Romanos capítulo 1 versículo 3, por favor acompáñame a Romanos capítulo 1 versículo 3, voy a intentar enseñaros aquello que creo que a lo mejor es bastante desconocido sobre la imagen de David. Porque si os hablo de Goliat y os hablo de Betsabé, seguramente todos sois ya unos grandes expertos, pero estos pequeños detalles que vamos a ver de David a lo mejor no los conocemos tan bien. Romanos capítulo 1 versículo 3, Amén. se nos dice, el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo, ¿qué dice? Romanos 1:3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Según qué? La carne. Es interesante ver que Jesús era del linaje de David según la carne. Nosotros podemos decir que somos también del linaje de David, evidentemente porque pertenecemos al Mesías, pero no podemos decir según la carne, porque no somos ni de la tribu de Judá, al menos yo, ni tampoco soy judío para decir soy del linaje de David. Lo que puedo decir soy del linaje de Jesús, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Olivo silvestre injertado en el olivo bueno. ¿Sabéis cuántas veces se menciona en el Antiguo Testamento el nombre de David? Se menciona como 800 veces y unas 60 veces en el Nuevo Testamento. También el apóstol Juan, cuando escribe Apocalipsis, en su revelación final, cuando Jesús venga, Juan relata que Jesús mismo, cuando viene a la tierra, se identifica de una manera muy clara. Y adivinar con qué palabra se identifica. Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Apocalipsis 22:16. Apocalipsis 22:16. Jesús mismo dice cuando ya llega, dice, yo soy
la raíz y el linaje de qué. Por lo tanto, vemos que el nombre de David no es un nombre muy común bíblicamente hablando, entre otras cosas, porque tenía que identificarse con un ascendiente directo del Mesías, el cual el Mesías iba a utilizar para decir, cuando dice el hijo de David, no es que David fuera muy importante, sino que David es la 14 generación con la cual termina la etapa donde todas las promesas de Dios se cumplen. Por lo tanto, cuando Jesús dice yo soy del linaje de David, ahí están incluidas las primeras 14 generaciones, las cuales están manifestadas todas las promesas de Dios para el pueblo de Israel y para aquellos que hemos creído que Jesús es el Señor. Lo primero que vamos a ver es que David era el hijo más joven de Isaí. Todos vimos la semana pasada que Isaí tenía 8 hijos, lo vimos la semana pasada, no vamos a buscar el texto bíblico. Vimos que David es nieto de Ruth y su abuelo se llama Booz. Y vimos también cómo fue Dios quien eligió a David como sucesor de Saúl y lo ungió Samuel como próximo rey de Israel. Es interesante que cuando hay una coronación, cuando hay un reconocimiento de una persona para ser rey, la verdad que se hace a bombo y platillo. Es interesante esto, ¿no? Sin embargo, en el caso de David, cuando él es ungido como rey, ni siquiera su propio padre lo presentó como tal. Como sabéis, ya vimos la semana pasada camino a David, vimos cómo su padre lo tenía como pastor de ovejas, que lo único que hacía era luchar contra los lobos, contra los leones y contra los osos, ¿verdad? Y vemos cómo el profeta Samuel, en el primer libro de Samuel 16, los versículos del 1 al 13, Dios le dice de manera clara a Samuel, coge el cuerno de la unción, porque tienes que ungir al próximo instrumento, al próximo rey de Israel, en este caso David. Es decir, David fue ungido de una manera sencilla y humilde. Yo creo que cuando Dios tiene que utilizar a alguien, no le gusta hacerlo a bombo y platillo. Dios cuando utiliza a alguien, lo hace sin ostentaciones, lo hace de manera sencilla, de manera genuina. Y yo creo que las cosas sencillas, las cosas de manera genuina, yo creo que salen mejor, más que cuando intentamos complicar mucho las cosas. Porque quien solemos complicar las cosas somos los seres humanos. Pero sin embargo el Evangelio es sencillo. El Evangelio es tan sencillo que Jesús lo explica con parábolas. Lo explica con granos de mostaza, lo explica con trigo, lo explica con peces, lo explica con pan, lo explica con levadura, lo explica... Es decir, Jesús intenta hacer que el Evangelio sea cercano a la gente. Y Dios me ha dado una lección con esto. Esta mañana una compañera de trabajo me dijo la semana pasada, necesito paz espiritual. Y adivina a quién se lo dijo. Entonces, no voy a decir su nombre porque me están grabando. Pues, si quieres podemos hablar. Dice, sí, yo creo que vamos a tener que quedar un día para hablar y tal. Pero luego hablamos. Vale, yo tampoco quería en mi hora de trabajo hacer uso de mi trabajo para otra cosa que no es trabajar, porque entonces estaría robando. Porque trabajar es trabajar. No me pagan por predicar el evangelio, me están predicando por hacer otra cosa. Amén. Así que tengo que sacar tiempo del mío para dedicárselo a ellos. Y es interesante que hoy me dice, pasando, me dice, pues un día de estos voy a ir a la iglesia y te voy a escuchar porque quiero que... Digo, cuando quieras, porque me gustaría, además tenemos pendiente el café, sí. Digo, ¿qué te parece si empezamos de esta manera? Dice, ¿cómo? Digo, mira, estoy con un proyecto que se llama Desayuno con Fe. Y no sé si tienes un minuto. Y dice, pero un minuto, claro que tengo un minuto. Digo, pues mira, dame el teléfono, que se lo voy a dar a mi mujer, que me lo ha sido un poco raro. Y mi mujer te va a añadir y te va a enviar un audio sencillito, nada más que tiene un título y tiene una reflexión de 1 minuto. Y es una porción de las Escrituras desarrollada para que cada uno pueda meditar. Ah, pues sí, pues mándamelo porque... Y la verdad que le ha contestado a mi esposa, le ha dicho muchas gracias y le ha mandado un beso y todo, una mujer muy agradable. Y cuando escucha, porque yo estaba en la oficina y me ve, me hace así. Yo digo, Gloria a Dios. un minuto hace muchas veces más efecto que 1 hora de sermón. Amén. Y muchas veces somos nosotros quienes complicamos las cosas.
que mandamos un Nuevo Testamento fuerte, ¿verdad? A lo mejor, y hoy ha sido confirmado en la cárcel, porque una chica de la cárcel, Luis Maestre, que es el coordinador de la misión, está escuchando el desayuno con fe y él lo comparte con sus contactos. Y la chica que va a los módulos de mujeres dice, pues a mí me interesa, dice, pero es muy largo. Y dice, no, duró 1 minuto. Y dice, pues entonces sí me interesa, porque si es 1 minuto, yo sí tengo 1 minuto. Entonces yo me puse a pensar, y se acabó, ya se fue ya con la mujer y nosotros fuimos con nosotros. Y yo me puse a pensar, y digo, Dios mío, si es que las cosas tienen que hacerse sencillas. Si es que el Evangelio no tiene que ser nada complicado. Y cuando veo la unción de Samuel para David como rey, lo veo sin ostentación, sin corona, sin cortes reales, sin música rimbombante, sino simplemente en la intimidad, porque fue en la intimidad familiar donde Dios eligió a un rey conforme a su corazón. Amén. Esto nos habla de que nosotros tenemos que fomentar esa intimidad con el Señor, con sencillez. No hagamos del Evangelio algo que ni siquiera nosotros mismos podemos saber sobrellevar. Hablamos del Evangelio sensible, porque Jesús mismo dice, mi carga, mi yugo, es ligero, mi carga es sencilla, mi yugo es sencillo, mi carga es ligera. Y nosotros muchas veces nos complicamos en sobrecargar aquello que Jesús ha hecho sencillo. Y esto es algo interesante que no podemos perder de vista. Dice que David tenía grandes aptitudes en la música y también destacó por su valentía. Alcanzó visos legendarios cuando venció a Goliat. A medida que crecía su reputación, fue convocado a la corte donde el propio rey Saúl, primer rey de Israel, ¿sabéis cómo lo nombró? Su escudero. Nombró a un niño escudero por vencer a un gigante. Acompáñame a 1 libro de Samuel 18:5. 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 Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Mira, David no nació siendo rey. Primero fue escudero. Pero quiero destacar las características del escudero. No voy a destacar las características del rey, porque todos conocemos las características del rey. Quiero destacar las características de cuando le tocó fue escudero. Cuando no era el protagonista de la historia, cuando no era el que tenía la corona, dice que Saúl lo enviaba a David, y primera cosa que vemos, es Saúl quien elige a David como escudero, como representante. ¿Y cuál es el comportamiento de David cuando tiene que guiar a las tropas y a los soldados? Adelante. ¿Cuál es el comportamiento? Prudentemente. Dice que lo hacía prudentemente. Hay veces que a nosotros se nos va la pinza. Estás hablando conmigo que soy el pastor, un respeto que se me debe. Chúpame el dedo gordo del pie. Sí. Pero no, vosotros reís. Pero David, teniendo autoridad del rey, ya habiendo sido ungido y teniendo autoridad del rey, llevando a los soldados, el jovencito rubio, guapo, actuaba prudentemente. Y de esa manera, sigue leyendo el versículo. ¿Cómo era David a los ojos de todo el pueblo? Si tú quieres servir al Señor y te toca ahora ser escudero, actúa prudentemente, porque así serás acepto a los ojos del pueblo. Amén. ¿Tú te imaginas que David dice, que a mí me han ungido Samuel como rey, no te pase que te corto el cuello? Sí. Dentro de poco yo voy a ser el que va a estar donde está sentado Saúl. Y vas a ver cómo no me obedezcas ahora. ¿Tú crees que eso hubiera sido un corazón conforme a lo que Dios estaba buscando? No. Y cómo nosotros los hijos de Dios muchas veces reclamamos, recordamos quiénes somos.
¿Qué título ostentamos? Respétame. Con prudencia el pueblo te mira y te respeta. Con ostentación te echas a la gente encima. David, cuando fue escudero, se ganó a la gente desde la prudencia. Esta característica no es muy común. Siempre hablamos de David ya cuando es rey. Pero David no nació con una corona en la cabeza. Primero tuvo que ser prudente. Y esto nos pasa a nosotros. Para llegar a ser chef, primero tenemos que ser pinches de cocina. Y si siendo pinche de cocina le empezamos a decir al chef cómo tiene que hacer las patatas bravas, cuando seamos chef no va a haber quien nos aguante. Así es que si somos ahora escuderos, seamos escuderos conforme al corazón de Dios, con prudencia. Porque con prudencia, teniendo la autoridad de Dios, porque Dios nos ha elegido para ser sus siervos, el pueblo nos verá y nos reconocerá y seremos aceptos a los ojos del pueblo. Si somos capaces de practicar esto, no impondremos, ganaremos la autoridad de Dios. Amén. Y esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Así es como actuó David cuando todavía no era rey, aunque tenía todas las promesas del cielo. Eso habla de que el corazón de David, desde el principio, ya marcaba la diferencia allí donde Dios lo ponía. Después de esta frase, estamos llamados a marcar la diferencia allí donde Dios nos ponga. Amén. Pues David marcó la diferencia como escudero. Y luego pudo marcar la diferencia como rey. Si eres fiel en lo poco, te puedo garantizar que Dios te pondrá en lo mucho. Pero si no eres fiel en lo poco, difícilmente Dios te va a poner sobre lo mucho. ¿Alguien puede decir amén a eso? David luchó muchas guerras en nombre del rey Saúl. Se casó con Mical, la hija de Saúl, la cual luego le criticó porque danzaba delante del arca. ¿Os acordáis? Ya cuando David era rey y quiso traer el arca a Jerusalén, él danzaba en paños menores, con lino fino, y David le criticaba porque estaba danzando de lino fino, ¿verdad? ¿Cómo somos los religiosos? Miramos siempre el lino fino, no el júbilo de un hombre gozoso porque la presencia de Dios está en Jerusalén, sino porque iba en lino. Así nos pasa a nosotros, que muchas veces el problema del pecado no está en el lino que se pone otro, sino en los ojos que están viendo ese lino. Amén. Es decir, es interesante ver que la creciente popularidad de David, siendo escudero y siendo un soldado de Saúl, le trajo consecuencias muy serias. En el mismo capítulo 18, miren lo que cantaban las mujeres. Primer libro de Samuel 18, del 6 al 9. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 6 al 9. ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Es interesante cómo cuando tienes miedo a perder lo que consideras que te lo has ganado tú, empiezas a tener envidia en tu corazón. Saúl tenía un problema, y el problema no era David, el problema era su falta de honradez y de integridad delante del Señor. Si Saúl se hubiera mantenido honrado e íntegro delante del Señor, no hubiera David y le hubiera quitado el reino. Fue Dios quien desechó a Saúl por falta de santidad. Dios no estaba buscando a David como rey. Fue Saúl el que fue desechado como rey por falta de integridad. Y esto es lo que ocurre muchas veces, que cuando uno ya está en un lugar, no porque Dios lo tenga, sino porque Él quiere estar en ese sitio, ahí empiezan las envidias, los orgullos, empiezan ahí las críticas, ahí empiezan los ataques del maligno, porque tienes que conseguir por tus méritos estar en un lugar donde ya Dios no te ha puesto. Por eso cuando Dios te pone en un sitio, uno no puede tener miedo a que un hombre lo pueda quitar en ninguna iglesia. Porque si Dios te ha puesto en un sitio, se seca la hierba y se marchita la flor.
pero la palabra de Dios permanece. Amén. Aleluya. El problema está cuando estás en un sitio donde no tienes el palabra de Dios. Entonces ahí empiezan las familias, ahí empiezan los problemas serios que hacen que se despierten las rencillas y que hacen que gente como Saúl empiece a perseguir a escuderos como David, porque saben que Dios está con un joven como consecuencia que tiene un corazón agradable a su propósito de Dios. Mira, David tuvo que huir. David tuvo que huir como rey. David tuvo que huir como rey, no, como escudero, como consecuencia de toda la envidia que Saúl le tenía. Y fíjate cuál fue el primer pueblo que tuvo que gobernar David. ¿Sabéis cuál fue el primer pueblo que gobernó David? ¿Lo sabéis? El primer pueblo que gobernó David, ¿cuál fue? Hebrón en Israel. Pero antes de gobernar Hebrón en Israel y después todas las tribus de Israel, los primeros que tuvo que lidiar David antes de ser rey y que tuvo que estar al frente de ellos están en el primer libro de Samuel, capítulo 22. Vamos a leer. Primer libro de Samuel 22, del 1 al 5. ¿Quién quiere ser rey de la gente que vamos a leer ahora a continuación? Primer libro de Samuel 22, versículos del 1 al 5. Primer libro de Samuel 22, del 1 al 5. Primer libro de Samuel 22, del 1 al 5. Fíjate cómo la vida de David no fue todo un color de rosa. Y fíjate cuáles fueron las primeras personas que David tuvo que gobernar y lidiar con ellas. ¿Lo lees, Jaime, por favor? ¿Qué dice? Y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. La cueva. ¿Cuál fue el primer reinado que tuvo que gobernar? Una cueva. Madre mía. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Del 1 al 5. 22 del 1 al 5. Del 1 al 5. Sí. Y se juntaron con él todos los... A ver quién se juntó en la cueva. Vamos a ver quién se juntó en la cueva. Los diputados, los congresistas, los senadores, los reyes, los monarcas, la gente de alto escándalo, los VIPs, very important persons. A ver quiénes se juntaron ahí en la cueva. Los afligidos. Los afligidos. Madre mía, cuánto quebradero de cabeza le tuvieron que dar a David. Y en una cueva que el eco es mucho más fuerte todavía. ¿Qué más? Y todo aquel que estaba endeudado. Y todos los endeudados. Madre mía, qué panda. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y todos los que estaban amargados. Ay, Dios mío. ¿Quién quiere una iglesia así? Dios. No, yo soy pastor para la capital, para Madrid. Yo soy pastor para la Costa Dorada. Yo soy... Y yo soy pastor para una gran capital. Que no me moleste mucho. Con piso pastoral, un sueldo digno, 3.000 euros al mes, cotizando en seguridad social, que me den el coche, me paguen la gasolina, me paguen el teléfono, que haya un culto los jueves, 1 horita de oración para atender a las abuelitas, y los domingos 2 horas. Y que no me moleste mucho. No, usted va a ser pastor en una cueva, allí en Badajoz, en la Costa de la Abierta, donde no hay playa, donde la ciudad nada más que tiene 300.000 habitantes, donde están los amargados, los afligidos y los endeudados. Y no va a tener sueldo, ni piso, ni va a tener nómina. Va a tener que trabajar para poder mantenerse. Ah, no, Dios no me ha llamado a eso. En una cueva. En una cueva donde estaban los endeudados, los afligidos y los amargados. Vaya congregación que tenía David. Sigue. Y fue hecho jefe de ellos. Anda, ¿y qué fue? Jefe. Madre mía. Y tuvo consigo como 400 hombres. 400 amargados, endeudados y afligidos. Nosotros nos reímos. Pero tú piensas que para llegar a ser rey, primero Dios no te va a poner en una cueva para gobernar afligidos, gente adolorida, endeudada y gente amargada. Es que muchas veces queremos llegar y ya ser la estrella de la última constelación. Si Dios te quiere utilizar, te puedo decir que primero te va a meter también en una cueva. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. El problema es que no muchos quieren la cueva. Todo el mundo quiere la congregación perfecta. Y donde estemos nosotros,
deja de ser cualquier cosa ya perfecta. Mira, ahora en el capítulo 27 del primer libro de Samuel 27, versículo 6. ¿Alguien me puede leer el primer libro de Samuel 27, versículo 6? Primer libro de Samuel 27, 6. Y Aquís le dio aquel día a Ciclag, por lo cual Ciclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. ¿Tú sabes quién fue quien le dio Ciclag a David? Un filisteo. El mismo David que venció a Goliat y que tuvo que huir por mano de Saúl su rey, fue un filisteo quien le dio a Ciclag como ciudad. Ciudad que se conoce desde ahí en adelante como la ciudad de David. Y era un filisteo. Luego en el mismo capítulo 28, versículo 2, ¿alguien lo puede leer en voz alta? Primer libro de Samuel 28, 2. Y David respondió a Aquís: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David: por tanto yo te constituiré, guardarás de mi persona durante toda mi vida. Es interesante. Un filisteo le pide a David que sea su guardaespaldas. Y los seguidores de David eran endeudados, amargados y afligidos. Así comenzó David a forjarse como rey. Primero, como una persona mandada por el rey, un escudero. Segundo, como un fugitivo de la justicia. Tercero, su reinado era una cueva llena de amargados, afligidos y endeudados. Y último, cuando tuvo que tener una ciudad en propiedad, no se la dio su propio rey, se la dio su enemigo llamado Aquís, que no solamente le dio la ciudad de Ciclag, llamada la ciudad de David, sino además Aquís le pidió que fuera su guardaespaldas, su protector, porque sabía que era un buen soldado de guerra. Sorprendente, ¿verdad? ¿Conocemos tanto a David como pensamos? Creo que no. Porque siempre estamos hablando del David Goliat, del David Betsabé, del David con Absalón o del David con Adonías. Pero no nos acordamos de que el David, sus orígenes de su unción como rey, fueron orígenes humildes y sencillos. Y ahí Dios también se glorifica. Amén. Hermanos, David cometió adulterio con Betsabé. No voy a decir más nada, ni vamos a buscar ningún texto bíblico porque seguramente todos lo sabéis. Lo que sí os voy a decir que al cometer adulterio David con Betsabé, David empezó a tener problemas que antes no tenía. Porque Dios te perdona los pecados, pero te voy a decir una cosa y se está grabando. Que Dios te perdone los pecados no quiere decir que tú no pagues la factura de los pecados que cometes. Las consecuencias de los pecados se pagan. Dios nos libra de la paga del pecado, que es la muerte. Amén. Y eso nos produce vida eterna. Pero Dios también permite que las consecuencias de nuestros actos las paguemos para que nos demos cuenta del valor que tiene el obedecer o no obedecer la palabra de Dios. ¿Sabéis que a partir del pecado de David con Betsabé, David pagó las consecuencias de tener un hijo llamado Absalón que se sublevó contra su padre y que le hacía los pasillos? Mira, cuando digo la frase, no hagamos pasillos, no hagamos cosas que perjudiquen a nuestro prójimo, vamos a aprender lo de Absalón. Mira cómo Absalón actuaba de manera sutil, de manera astuta, para hacer que su padre perdiera popularidad dentro de Israel. Acompáñame al segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 3. Segundo libro de Samuel, 15, versículos del 1 al 3. Segundo libro de Samuel, 15, versículos del 1 al 3. Vamos a ver lo sutil del asunto. Luis, ¿lo tienes ahí? 15 del 1 al 3. Sí, por favor. Fíjate lo que hacía el pájaro de Absalón. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿De parte de quién? Del rey. ¿Y sabéis quién era Absalón? Era su hijo. ¿Sabéis por qué Absalón decía eso?
porque anhelaba ser y estar en el lugar de su padre. Esto es hacer pasillo. Coges a alguien y le dices, eso es Absalón, los absalonitas son así, levántate, di. ¿Qué pasa? El pastor no te llama por teléfono, no te preocupes. Yo te voy a llamar por teléfono todos los días. No te manda mensajes, yo te mando mensajes. No te escucha, siempre tiene tiempo para otro, pero nunca para ti. No te preocupes, siéntate conmigo. Vamos a tomar un café. Tú para, que yo no tengo dinero. Porque tú no tienes quien te escuche. Tú no tienes quien defienda tu causa. El pastor está ocupado con otras cosas. El rey no está pendiente de ti. Tus palabras son hermosas, es verdad. Llora conmigo. Llora. ¿Verdad? Absalón, la única forma de querer derrocar a su padre era echarle basura encima de su propio padre. Gracias. Pero menos mal que gracias a Dios Absalón ya murió y no hay muchos más para Jesús. Mira cómo acabó Absalón, porque quiero deciros que David no tuvo que hacer nada para defenderse en contra de esa acusación. Dios pone cada persona y cada situación en su lugar. Acompáñame ahora al segundo libro de Samuel 18:9. Segundo libro de Samuel 18:9. Fijaros lo que hizo Absalón, el que hacía pasillos, el que buscaba siempre, no te preocupes que yo sí voy a defender tu causa, yo sí te voy a escuchar, yo sí te voy a defender, porque tú eres mi amiga, Edith. Mira lo que dice el segundo libro de Samuel 18:9. Luis, ¿lo tiene? ¿Qué dice? Sí. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Los siervos de David iban contra Absalón. Él iba en un mulo, no tenía ni caballo. Fíjate que el rey quería Absalón, no tenía ni caballo. Iba en un mulo y cuando se metió en el bosque para esconderse de los siervos, se enganchó en una rama y dice que quedó suspendido entre el aire, entre la tierra y el cielo y murió ahorcado. ¿Os acordáis de ese hombre que dijo, esto no lo hunde ni Dios? ¿Verdad? Correcto. Dios no lo tuvo que hundir, lo hundió un cubito de hielo. Cuidado cuando decimos cosas en nombre en contra de Dios. Recuerdo una historia que me contaron, no sé hasta qué punto es verídica, pero la historia que escuché y que me contaron, lo que decía era que unos jóvenes que iban de fiesta le dijeron a un chico cristiano que iba con los huevos, que le iba a llevar a su madre a casa, le dijo, vete con nosotros de parranda, vete en el coche, vamos a pasarla bien la noche. Le dijo, no, llevo estos huevos. Deja los huevos y nombró a Dios. Y dijo, porque el chico le dijo, vaya, ir con el Señor, o ir con Dios, o que el Señor os bendiga, le dijo algo así. Y dijo, que vaya con tus huevos o cualquier cosa, le dijo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Cogieron. Entonces, eso es, deja a Dios, correcto, gracias, cariño. Deja a Dios en el maletero con los huevos. Entonces el chico metió los huevos en el maletero, se metió en el coche, tuvieron un accidente. Murieron todos. Cuando se levantó atestado, el coche quedó siniestro total. Y la única parte del coche que no había sido afectada, los huevos, era el maletero. Y cuando abrieron el maletero, ahí encontraron la docena de huevos. Así es que, si tú quieres abrir el maletero de tu coche, yo prefiero tu coche. Deja que Dios defienda tu causa. Deja que el Señor defienda tu causa. No te apresures por causa de los malignos. Confía siempre en el Señor. Ahora, quiero también deciros que Absalón cuando murió no fue el único enemigo que tuvo el rey David, su propio hijo, sino cuando David tuvo un hijo con Betsabé llamado Salomón, que este ya va a ser después, cuando veamos las 14 generaciones de la decadencia que comenzamos la semana que viene, vamos a ver que Adonías se enteró, uno de los hijos de David se enteró de que Salomón, el pequeño, iba a ser el rey porque David así lo había designado.
Y fíjate lo que pasó en el primer libro de Reyes 1.5. Ya vamos a ir terminando. El primer libro de Reyes 1.5, por favor. Primer libro de Reyes 1.5. Primer libro de Reyes 1.5. ¿Lo tenemos ahí? ¿Lo podéis leer en voz alta, por favor? ¿Alguien lo puede leer en voz alta? Entonces Adonías, hijo de Agüit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Es interesante que desde que David pecó como adulterio y también como homicidio indirecto, porque fue indirecto porque aunque él no puso una mano sobre Urías, fue quien lo puso en primera línea de batalla para que muriera en la vida de Isabel. Tuvo de sus hijos 2 que se sublevaron para ocupar su puesto como rey, como consecuencia de su pecado. Cuando uno peca, Dios perdona tus pecados, libra tu alma del castigo eterno, pero las consecuencias siempre se van a pagar. Conozco muchos que han tenido una vida desordenada y ahora tienen SIDA, y Dios ha perdonado sus pecados, ha restaurado sus vidas, pero siguen siendo portadores de SIDA. Las consecuencias de los pecados se pagan. Cuando un preso entrega su vida a Cristo y tiene una condena de 10 años, yo nunca le prometo que a partir de que entregue su vida a Cristo va a salir libre, porque entonces todos los presos de la cárcel iban a aceptar a Jesús en 5 minutos. Yo lo que le digo es que ahora, a partir de ahora, con Cristo, son nuevas criaturas y que van a saber vivir el tiempo de la prisión como un tiempo para crecer y madurar en los caminos del Señor. Amén. Y si Dios en su infinita misericordia permite que se reduzca la condena, bendito sea su nombre. Y si hay que chuparse el abuso, bendito sea su nombre. Porque lo importante no es que te libre de la condena física, sino de la condena que es la del infierno. Esa es la condena a la cual hemos sido librados como consecuencia de Jesús. Ahora quiero terminar con esto. El Islam venera a David como profeta. Pero sobre todas las cosas, lo que Dios le dijo a Samuel para que lo eligiera rey, con esto voy a terminar, le dijo en primer libro de Samuel 13:14, acompañadme a ese texto bíblico. Dios le dijo a David: he elegido a David por un motivo. Y ese motivo todos lo sabemos, pero vamos a leerlo, porque ahora quiero enseñaros una evidencia del corazón de David. Primer libro de Samuel 13:14, ¿lo tenemos ahí? Primer libro de Samuel 13:14, ¿lo tenemos? Mas ahora tu reino no será duradero. Señor, se ha buscado un varón, conforme a su corazón, al cual Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Por lo tanto, Dios le dice a Samuel que ha elegido a un varón conforme a su propio. ¿Cómo se pudo sentir un padre cuando se ve revelado o sublevado por su propia casa, por su propia sangre, y es su propio hijo Absalón el que le echa tantas piedras encima del tejado de su propio padre? Cualquier otro, cuando le dice tu enemigo ha muerto, pues decimos, uy, descanso. Algunos dicen, cuando se vaya el vecino el que se queja, vamos a descansar, pero equivocados estamos. Llegará otro. Cuando se vaya fulano de la iglesia va a ir mejor. ¿Tendremos otro? Tendrá 1000. Así es la vida. Pero David, cuando se entera de las muertes de Absalón, ahí vemos el corazón conforme al corazón de Dios. Porque cuando David se entera y dice, Absalón, el hijo que se ha sublevado contra ti, el hijo que te ha lanzado todas esas mentiras, el hijo que se ha levantado con caballos, con carros de combate, para usurpar el trono, que ha tenido que incluso David huir, ha muerto. David dijo, ya puedo volver al reino, ya puedo volver a palacio. David en ningún momento hizo eso. Segundo libro de Samuel 18:33. Y con eso concluimos. Segundo libro de Samuel 18:32.
David, al enterarse de que Absalón había muerto, en ningún momento se alegró de su muerte. Todo lo contrario. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Y ahora viene lo más fuerte. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Si quieres tener un corazón conforme al corazón de Dios, vas a ser capaz de llorar por tus enemigos, vas a no solamente a llorar por ellos, sino además cuando escuches su lamento, lo malo que le va a pasar como consecuencia de su obediencia, vas a ser capaz de decir: prefiero como hubiera pasado a mí antes de ver a esa persona en esa situación. ¿Sabes por qué? Porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Algunos cristianos, cuando un enemigo les hace daño, dicen: mi consuelo es que un día Dios le va a pisar la cabeza y le va a salir las órbitas de los ojos por las cuencas y nos alegraremos y gozaremos. Eso no habla de que tengas un buen corazón, porque el siervo de Dios, aún viendo a su enemigo muerto, se compadece, llora y es capaz de decir: Amén. me da tanta pena que hubiera preferido yo pasar lo que está pasando antes de que hubiera pasado. Porque David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y estas 14 generaciones son las promesas de Dios para la venida del Mesías. Y hasta aquí el estudio de texto.